a Dios. Padre, qué bueno poder, Señor, estar en esta mañana, Señor, aquí todas reunidos, Señor, delante de tu presencia para recibir, Señor, la palabra que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque podemos, Señor, entender, Señor, que te necesitamos todos los días, Señor. Y qué bueno, Señor, podernos levantar para recibir tu palabra, Señor, para comenzar el día, Señor. Gracias, Padre, por esa oportunidad que nos das a nosotros, por ese privilegio de poder, Señor, estar conectados y poder, Señor, tener, Señor, la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque estamos, Señor, estudiando, Señor, este libro de los Romanos, Señor, y hoy, Señor, viene algo muy especial para nosotros también, Señor, porque estamos aprendiendo, estamos, Señor, educándonos, estamos, Señor, edificando nuestra fe, Señor, en la base, en el cimiento de tu palabra, Señor. Así que, Señor, ponemos delante de ti, Padre, a mi amiga y a mi hermana Marisa, Señor, que es la que trae hoy, Señor, este manjar, Señor, que tú has puesto en sus labios de antemano, que tú has puesto en su corazón. Así que, Padre, la llevamos delante de ti, Señor, para que tú, Señor, la estés usando conforme, Señor, la necesidad que tiene tu pueblo en esta mañana, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que la palabra edifica, que la palabra exhorta, que la palabra, Señor, nos redarguye. Señor Jesús, que fluya, Señor, como manantial, Señor, como río, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, que podamos tener oídos, abre nuestros oídos espirituales, Señor, para entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Señor, unge sus labios, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, tome, Señor, tome todo, Señor, el fluir, porque sabemos que el control, Señor, tú lo tienes, Padre, pero que ese fluir, Señor, sea, Señor, corriendo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y podamos, Señor, permitir que la palabra haga lo que tiene que hacer, Señor, en cada uno de nosotros también, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por Marisa, Señor, por estar aquí, por dejarse usar, Señor, por ti, por ella estar dispuesta, Señor, en su corazón de traer tu palabra en esta mañana para nosotros, Señor. Así que bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. La ponemos en tus manos, Padre. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Aquí. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por tener el privilegio de tener una mujer como nuestra amada Marisa, una mujer que ama la obra de Dios, una mujer que siempre está presta para las cosas de Dios, una mujer que se deja utilizar como una vasija de honra para la gloria del Señor. Le damos gracias al Señor porque hoy la tiene como vocera para su pueblo, para traer palabra fresca, palabra de aliento, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Le damos gracias al Señor porque sabemos de antemano que ella es una vasija que Él ha levantado y ha llenado para su gloria y su honra y para bendecirnos a nosotros en el nombre de Jesús. Con nosotros nuestra amada Marisa de la Cruz. Amada, a ver, que tú sabes, ustedes me conocen. Ya yo me adelanté. A ver, pero bueno, aquí estamos. Le damos Amén. gracias al Señor en este día. ¿Por qué? Damos gracias al Señor porque en esta semana, y como decíamos ayer cuando tuvimos la cena del Señor, y es una semana que podemos aprovechar la oportunidad, porque oímos tanto hablar de Dios, aunque es una semana que se manifiesta muy festiva, principalmente nosotros los que vivimos en República Dominicana, sabemos que esto se ha convertido en toda una festividad, diríamos, sí,
normal para la familia, para todo, y tomar vacaciones y todo esto. Pero no es menos cierto que podemos aprovechar nosotros lo que vivimos bajo el fundamento de la verdad de la palabra, de meditar en ella. Como en todo momento estamos llamados a meditar en la palabra, a vivir por ella y a reflexionar en ese sentido. Y entonces esta es una buena semana. No me gusta llamar la semana, vamos a celebrar la Semana Santa, pero sí, bueno, aprovechar el momento, porque todo momento es bueno para conectarnos con el Señor. Y hoy vamos a continuar donde quedó nuestra amada pastora, que es la que lleva este estudio, pero ella, todos sabemos que está ahí oyéndonos, pero está de viaje. Y nosotros vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos con la dirección del Espíritu Santo y bajo su gracia. Y vamos a continuar donde la pastora quedó, y vamos a estar leyendo, Lucía va a estar leyendo ahora para todos nosotros, Romanos 3:19 al 31, y es la versión Reina Valera. Amada Lucía, cuando esté disponible, puede leer la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Bendiciones. Dice la palabra Romanos 3:19 al 31, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Amén. Esta palabra por sí sola ella se explicó porque está tan claro, pero bueno, como nos ordena la palabra que debemos de desglosarla, meditarla y reflexionar en ella. Y en eso vamos a hacer en esta mañana, vamos a reflexionar. Esto es un estudio, no es un mensaje, aunque sabemos a fluir y dejar que el Espíritu Santo fluya, pero recordemos siempre que es un estudio y vamos a poder tocar algunos puntos bien detallados. Y si cualquiera tiene alguna participación o pregunta, les recordamos que levante la mano, porque hacer estudio pueden sentirse hasta cierto punto en libertad, pero siempre guardando el orden de levantar la mano primero para cualquier participación, aclarando o lo que quieran, abundar en el nombre de Jesús. Y comenzamos y vimos cuando Lucía estaba leyendo, nuestra amada Lucía, comenzó en el 19, que pensaba comenzar en el 21 con el perdón de los pecados por medio de Jesucristo, pero
la pastora estuvo hablando muy desglosadamente la semana pasada sobre la ley y cómo actúa la ley y cómo funciona la ley. Y dice aquí en el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para para los que están bajo la ley, porque por toda boca se cierra todo el mundo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Wow, y esto pareciera que estamos comenzando y se oye así de sencillo, porque dice así en Romanos 12:2 y dice, porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, eso dice Romanos. ¿Por qué? Porque por la ley misma, el que guarda la ley, por la ley, antes de que nosotros tuviéramos lo que vamos a continuar más adelante, el que por la ley ha pecado, por la ley será juzgado por lo que ha creído. Y vemos aquí nosotros, y una de las cosas que a mí me ha llamado poderosamente la atención leyendo todo este pasaje y todo esto que estamos hablando, y es de la manera, aquí hablamos de la ley y hablamos de los judíos, y hablamos porque ellos son los portadores de la ley y Dios se lo reveló a ellos. Pero eso mismo lo podemos nosotros aplicar hoy día a nuestras vidas. Vivimos bajo ley. Definitivamente el hombre desde que pecó vive bajo ley. Sean judíos, sean gentiles, la ley, tenemos ley por todas partes. Leyes que se aplican, leyes que no se aplican, pero la ley es algo real en la convivencia del ser humano. Es algo que nació porque Dios puso ley para el hombre. Imagínense el hombre sin ley, ¿hacia dónde llegaríamos? Hay una ley natural, está la ley moral, está la ley social, está la ley de todo bajo ley, para poder haber un orden social en el hombre. Y hoy vivimos bajo esa misma ley. Entonces dice que todos seremos juzgados por la ley. Dice, porque sabemos que todo el que la ley dice, la dice porque está bajo ley. O sea, la ley, y como la pastora estuvo estudiando, conocemos el pecado y vemos en el 21 y dice, para que la obra de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Hermano, la ley es que nos trae el conocimiento de pecado. Al venir una ley, a ver un pecado, nos dice, no matarás, no robarás, no envidia a tu hermano. No solamente las leyes sociales, también está la ley del carácter, como los del mandamiento. Está la ley moral. O sea, hay ley de todo tipo. Y si usted no tiene una ley, un código de ley en usted mismo que rija su vida, usted va a vivir a la deriva. Porque esa es la diferencia que tenemos los seres humanos racionales a los animales. Y es que vivimos bajo una ley que está escrita en nuestra conciencia y que Dios así lo ha establecido. Entonces vemos que nosotros, el conocimiento mismo de la ley, el conocimiento mismo, el saber la ley, ya nos pone delante de Dios para ser juzgado, porque vamos a ser juzgados por lo que la ley establece. Y lo vamos viendo y podemos ver eso. ¿Y podrá algún hombre justificarse delante de Dios cuando infringen la ley? ¿Podremos nosotros decir, no, porque pequé por esto o aquello y nos justificamos delante de Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Y dice así el Salmo 42:13, dice, y no entres en juicio con tu siervo, para que no es justo delante de ti ningún ser viviente. Y no entre en juicio con tu siervo, porque no hay justo delante de ti ningún ser viviente. Y aquí entramos en lo que vamos ahora en el versículo 21 en adelante. Habrá uno de nosotros que por nuestra propia justicia podemos estar en pie delante de Dios. Habrá uno de nosotros que justificando y argumentando cuando pecamos, podamos tener el argumento necesario para defendernos delante de la justicia divina. ¿Podrá un hombre natural, carnal, bajo ley, establecido, porque nos ponen la ley para que podamos nosotros mismos regirnos y someternos a ella? Y sabemos que ningún hombre puede cumplir toda la ley. Ningún hombre. Hermano, por eso es que nos necesitamos todos. Por eso estamos aquí. Por eso estamos expuestos a la palabra día y noche, porque no hay hombre
tan bueno que no necesite esto. No hay nadie tan completo que no necesite la ley divina, la guianza de Dios. No lo existe. No hay ser viviente, por muy bonito que se pinte, por mucha apariencia que tenga, por muy santo que lo veamos, que se pueda justificar delante de Dios. No hay hombre que cumpla la ley. Por eso vino Cristo y vamos a entrar aquí. Hay uno, dice así, no entre en juicio con tu siervo. Hay que orar con Dios para que tenga de nosotros misericordia, hermano, porque es que no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno en ti y en mí que nos justifique delante de Dios por la ley. No hay todos los mandamientos, todas las ordenanzas, toda la ley. Usted puede ser cumplidor, usted puede pagar todos sus biles, usted puede cumplir con la ley cívica, con la ley moral, y aún así, usted no es válido delante de Dios. Ni yo, no somos válidos. Y mucha gente no les gusta a veces que hablemos de esto, que no somos nada delante de Dios, hermano. Y hay del hombre que se cree que tiene justificación suficiente para que Dios le perdone por sí mismo, por su propio mérito. Hermanos, somos humanos. Somos carne derecha para el infierno sin Jesucristo en nuestras vidas. Y vamos a ver por qué Él tuvo que venir, por qué la ley no se cumplía. Y una de las cosas que vemos hoy día, y déjame bajarle porque no estoy predicando, una de las cosas que vemos bajo la justificación de la ley, y vemos mucha gente, moralmente hablando, gente buena, gente que ayuda, gente que cumple, gente que quiere, que dice cumplo los 10 mandamientos, que siempre oigo mucha gente moral, que cumple la ley, que cumple, paga todos sus biles, que no habla mentira, mucha gente que cumple mucha ley. Aún así, si osamos tener un carácter que pareciera que es un carácter bondadoso, que cumplimos con los seres humanos, hermano, aún así, la arrogancia de creernos que cumplimos con todo no nos hace acepto en el amado. Inmediatamente caemos en arrogancia. Cuando creemos que nosotros sin Dios y sin Cristo en nuestro corazón podemos cumplir con alguna ley moral para ser acepto en el Señor. Nadie, aún ni uno, dice la palabra, aún ni uno. Y vamos a estar leyendo ahora el versículo 21 y vamos a estar leyendo Génesis, para que me lo posteen por favor, Génesis 15:6, y vamos a estar leyendo ahí, dice así, y voy a estar leyendo el 21 y vamos a estar citando ese versículo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testimonio por la ley y por los profetas. Se ha justificado todo lo que ha sido revelado a través del Antiguo Testamento y los profetas, el Pentateuco y los profetas. Se ha justificado porque ya vivimos nosotros bajo una gracia y vamos a seguir continuando. Y dice Génesis, déjame buscarlo aquí. Perdónenme porque estoy, déjame buscarlo en mi Biblia. Génesis 15:6. Y dice así, y creyó a Jehová. ¿Quién creyó a Jehová? Abraham. Y creyó Jehová, le fue contado por justicia. Creyó Jehová y le fue contado, creyó a Jehová y le fue a Abraham contado por justicia. Abraham le fue su fe contada por justicia. Y dice, y ahora, aparte de la ley, se ha manifestado por los profetas. Y vamos a leer en Romanos 1:2. Denme un segundo en lo que lo voy buscando porque me gusta navegar por la palabra para que ella misma le hable a ustedes. Romanos 1:2 dice así, y el que había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Vemos aquí que fue prometido Jesucristo y en él es que nosotros vamos entonces a ver
cómo se manifiesta, como a Abraham que le fue contado por justicia, y vemos cómo los profetas fueron paseando y fueron revelando a nuestro Señor Jesucristo. Los profetas dieron testimonio y nos paseamos por el Antiguo Testamento viendo cómo Jesucristo en cada libro del Antiguo Testamento de alguna manera u otra aparece su figura redentora. ¿Por qué? Porque inmediatamente el hombre pecó, ya se comenzó en el corazón de Dios desde la eternidad. Dios sabía que iban a pecar, o Dios no lo sabe todo, o Dios en la eternidad no lo tenía ya establecido. Y desde ese momento comenzó esta obra expiatoria para nosotros. Y vamos a continuar leyendo, y dice así en el versículo 22, y la justicia de Dios por medio de la fe. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en él creen. La fe es el conocimiento, creencia y confianza en Jesucristo. El conocimiento de Jesucristo, la creencia en su palabra, que es la verdad. La fe no está basada en lo que usted siente o piensa o quiere. No, 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 no. La fe salvadora está basada en lo que la palabra establece. ¿Quién es Jesucristo en tu vida y en la mía? No está basado en nosotros. No, 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 no. No está en lo que pensamos que es nuestra verdad. La fe está basada en el conocimiento. ¿Por qué en el conocimiento? Porque solamente en el conocimiento de Cristo. ¿Quién es Cristo? Porque dice, lo leímos en el versículo anterior. ¿Quién es Cristo? Fue revelado desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron. Y desde ese momento el Señor en la eternidad sabía todo esto y fue orquestando y fue siendo revelado. En el Pentateuco está revelado y vemos cómo Cristo viene a ser el cordero de la expiación del pecado. Y viene el Señor revelándolo a través de los profetas. Y viene y lo revela cuando llega y nace en María. O sea, la fe en ese conocimiento, no es en el conocimiento humano de allá afuera, hermano. Nadie se salva por ser intelectual. Nadie se salva por ser doctor en lo que usted quiera. Nadie se salva incluso por ser doctor en teología. Nadie se salva por el conocimiento de afuera. La gente se salva por el conocimiento de Dios. Y después que usted lo conoce a través de la relación, del estudio de su palabra, de lo que lo va guiando el Espíritu Santo, viene el creer, que tener la confianza, la certeza, la convicción de lo que es verdad. ¿Y quién es la verdad sino Jesucristo? Ahí viene la convicción. Y después que usted cree, eso es la fe. Y después que usted cree que Jesucristo es Dios, y todo el que en él cree, todo el que en él cree, es en él que hay que creer, no en nadie más, es en el Cristo que hay que creer. Ese conocimiento te trae la libertad, la creencia, y entonces vamos a poner nuestra confianza. Y ahí comienza nuestro proceso de liberación. Dice, ¿por qué? Porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia, porque cuanto todo pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo, ni uno. Todos pecamos, nuestra naturaleza pecaminosa. Hermano, no hay nadie sin pecado. Lo vamos viendo, yo no sé, yo tengo un nietecito de 5 años, cumplió 6 ayer, mi nieto. Y ya él, con 6 años, que ya vamos, los psicólogos que nadie aquí sabe que ya a los 6 años ellos van teniendo más recuerdos, más conciencia. Y ya él le dice a su madre, mi hija, que él no le gusta, así mismo él, a mí no me gusta que tú tomes todas mis decisiones, porque yo tengo derecho a tomar decisiones. 6 años. Vaya usted a saber si hay maldad con nosotros. No hay maldad, pero hay un instinto en él al querer tener ya un derecho a los 6 años de tomar sus propias decisiones porque ya se cree adulto.
Y a mí me da tanta risa y me pone a reflexionar. Así somos todos. ¿Tiene Eiren, mi nieto, concesión de pecado? No, no lo tiene. Pero hay una naturaleza humana caída en él que ya le dice que quiere valerse por sí mismo y ser independiente con 6 añitos. Entonces, eso no trae a reflexión. Eso no trae a reflexión. ¿Estamos aptos nosotros para vivir sin Dios y llegar al cielo? No, Señor. Toma de decisiones, como dice Desiree, ese tema de ayer que Desiree trajo, las tomas de decisiones. Toma de decisiones sin Dios. Eso es, Desiree, gracias, amada, que me trajiste ese recuerdo de ayer. ¿Por qué? Porque sin Cristo, sin el conocimiento de Cristo, dice la palabra que la fe es eso. Comienza por creer que Él es Dios. Y ese conocimiento nos va llevando a la verdad. Entonces, nos vamos viendo por este estudio que nosotros a través de ese conocimiento, y dice que no hay uno, hermano, no hay uno que se pueda justificar delante de Dios. Usted y yo no nos podemos justificar, hermano, y nos justificamos. Y pecamos y buscamos la vuelta. Mire, hermano, que tenemos unos argumentos. Tenemos unos argumentos y unas defensas. Y levantamos argumentos aún con la palabra para justificarnos. Porque la sabemos usar también. ¿Cómo la usamos? Ay, sí, para nuestra defensa. Porque no queremos justificar, está en nuestra naturaleza caída. Está en esa iniquidad que mora en ti y en mí. O no sabemos que la iniquidad no es más que esa semilla de pecado que no es ni siquiera el pecado. Es esa semilla, esa iniquidad, es eso que está ahí en nosotros, que nadie se escapa de tenerlo. Aquí no hay uno que se escape. El problema es que nosotros creemos que sí, que nosotros no lo sabemos todo. Ay, Señor, déjame irme bajando. Y dice así la palabra. Y yo dije, no se puede justificar ninguno delante de Él. Y dice así, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice, siendo justificado gratuitamente. Y aquí entramos en la gran enseñanza de esta mañana. Nosotros no estamos aptos para llegar delante de Dios y todos lo sabemos. Y dice así, siendo justificado gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El único, hermano, esta parte que ya entramos en la ley, porque a la pastora le tocó hablar de esa ley y todo lo que somos con la ley. Pero esto es una parte que ya muchas la sabemos. Esto ya lo que estamos aquí, la mayoría hemos ahondado en esta parte de Romano 3, 21 al 31. ¿Por qué? Porque es la parte donde te dicen, tú no eres nadie sin Cristo. No eres así sencillo, trayéndolo a un buen dominicano. No somos nadie, señores, sin Cristo. No creemos la gran cosa. La arrogancia humana sale. Pero dice aquí que nosotros somos justificados por su gracia. Es una gracia. Y todo el que sabe lo que hemos estudiado tanto, que vamos por palabras, escudriñándolo hasta que se nos hacen vida. Y lo que hemos estado estudiando, la gracia. Y estudiando la gracia y cómo funciona la gracia. Mira, hermano, la gracia, si usted y yo estoy hablando de esto por su gracia, si usted es salvo es por su gracia, si usted está ahí ahora mismo es por la gracia de Dios, si usted conoce a Cristo es por la gracia de Dios, si Cristo vino a morir a la cruz del Calvario fue porque la gracia del Padre se puso de manifiesto. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos gente. No creemos gente, no creemos importante. De verdad que no creemos el cuento. Hermano, usted y yo, lo que usted es, lo que usted sabe, lo que usted tiene, si usted respira y no ha sido consumido, es por su gracia. Si estamos aquí, usted está oyendo esto y yo estoy diciendo esto, y Señor no nos consume ahora mismo,
porque somos pecadores. ¿Quién está delante de un Dios? Un Dios puro y limpio. ¿Quién puede estar en pie delante de Dios? Y oímos la gente decir, tu gloria está aquí, Señor. ¿Quién pudo? Moisés pudo estar delante de Dios. Y Moisés tenía que cubrirse porque la gloria de Dios se manifestó de una manera que no había quien humano que pudiera ver el rostro de Moisés después que estuvo con Dios. ¿Usted cree que usted y yo estamos delante de Dios cuando somos unos arrogantes que creemos que nosotros tenemos el poder de transformar y cambiar las cosas? Ignoramos la soberanía de Dios, no negamos a aceptar que por su gracia, porque a Él le place y su misericordia. Hermano, esto es para estar de rodillas día y noche delante de Dios, en reverencia a un Dios tan poderoso, un Dios que no tiene nada malo en Él. La maldad no está en Dios, señores. Lo malo no está en Él y nosotros no creemos y osamos contender con Él. Ay, Señor, Dios nos libre. Y esto mismo, Señor, que se haga vida en mi vida, mi Dios amado. Porque a veces no creemos y es su gracia infinita. La gracia de Dios es infinita para con nosotros ahora hasta que estemos en esta tierra. No se acaba con nosotros. En su gran misericordia no permite estar en pie. En su gran misericordia. Mire, ahora mismo si yo le pusiera lo que yo estoy viendo aquí, por esta ventana que tengo a mi lado izquierdo, un mar azul, con un cielo azul, con un sol brillante, que Dios me permite ver todos los días. No es su gracia, su misericordia y su gran amor por mí que me permite ver esto todos los días. Hermanos, tenemos que reflexionar. Esta es una semana buena para reflexionar en la grandeza y en la gracia de Dios a través de Jesucristo, para que podamos vivir bajo su dirección y su guianza. Ay, hermano, de verdad que me he ido lejos yo en esto, porque de verdad que hablar de todo esto, a mí, oh, mi Dios, hablar de Jesucristo por la redención de nuestro pecado. Y aquí hay una parte que la expiación que vino Él a hacer por nosotros. Él vino a expiar nuestros pecados. Él se dio por nosotros para rescate. Y todo lo que estudiamos la Biblia sabemos que Él dio su vida por nosotros y cómo era. Y decíamos ayer cuando celebrábamos la Santa Cena que Él se dio por rescate a nosotros. Oh bendito. Y vino a expiar tus pecados y los míos. Vino a pagar el precio que nosotros debimos de haber pagado. Y se hizo cordero inmolado. Se hizo cordero. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos redención de pecado. La expiación de nuestro pecado, dice, por la redención. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Y vamos a leer. Yo me he ido porque yo tenía un montón de citas y he pasado por alto. Efesios 2:8. Porque me pongo a enseñar y termino predicando. Ay, Señor. Pero aquí vamos. Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice así. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo me adelanté a la cita. No, pero qué bueno que la palabra me lo reconfirma, porque lo tenía aquí, pero no lo leí. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Hermano, usted es salvo no porque usted haga obra, no porque seamos buenos, no porque cumplamos ley. Somos salvos por gracias, por gracia, la gracia de Dios. Porque nosotros no vamos a ser lo suficientemente buenos para poder merecer su favor. Y ese es un don de Dios. Hasta que usted cumpla y pueda responder al llamado de la salvación, es por su gracia. Si nosotros dijimos, sí, Señor, te acepto a ti como Señor y Salvador, y todavía se predica, y todavía se enseña que nosotros somos los que tomamos la decisión
de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Mire, Señor, usted no toma ninguna decisión. Usted sí lo recibe porque el Espíritu Santo lo mueve. Porque usted no tiene el poder en su naturaleza pecaminosa de poder aceptar en su naturaleza sin el Espíritu Santo, aceptar a Jesucristo. Porque por gracia hay un don de Dios. Y dice así, y dice en el versículo, y a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, el poder de la sangre. Recordemos que ellos espiaban y cómo espiaban, que mataban un cordero. Y en Levítico yo lo estuve leyendo para preparar el tema, no lo quiero, y dice, y mataban un cordero, pero primero presentaban el cordero que se fuera puro y sin mancha, un cordero perfectamente, para matarlo, y esa sangre de ese cordero inmolado tenía el sacerdote que presentarla delante de Dios y derramarla para perdón de pecados. Esa sangre sin mancha representaba y era el anticipo a lo que iba a ocurrir, a lo que iba a suceder con Cristo. Cristo, que vino en carne y se hizo hombre por nosotros, fue el único que podía expiar nuestros pecados, que podía pagar el precio. Y vamos a leer en Romanos 3:25 aquí. Y Romanos 5:11, Lucía, por favor, me lo busca si puede más adelante. Y vamos a ver lo que significa esa expiación. Dice, la expiación se refiere a la reconciliación necesaria entre la humanidad pecadora y un Dios santo. Esta reconciliación es posible a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo, como expresa en Romanos 3:25, que lo acabamos de leer, y dice aquí Romanos 3:25, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vemos cómo los pecados pasados, a mí me ha gustado esto, los pecados pasados, para pasar por alto, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Los pecados todos son expiados por Cristo en la cruz del Calvario. Y vemos aquí en Romanos, Romanos 5:11. Déjame ver si yo lo tengo. Ok, ya Lucía lo posteó. Gracias, amada. De verdad que está haciendo tremendo trabajo conmigo aquí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vemos que no es por lo que usted haga. Usted no vamos a hacer nada bueno. Es por medio de la redención. Él la pagó. La expiación es pagar el precio. Se puso por nosotros, por nuestro pecado, como un cordero sin mancha. Fue a la cruz, fue muerto y resucitó. Y entonces ese don de Dios que es Jesucristo, dado en la cruz del Calvario por gracia. El mismo Cristo hecho hombre se dio por nosotros. Y me gusta siempre hacer hincapié en algo. La naturaleza humana de Cristo fue la que fue a la cruz. No vamos a ponerle la naturaleza de Dios. Hermano, Cristo vivió en la tierra siendo hombre. Porque siempre nos gusta santificarlo más antes de ir a la resurrección. ¿Para qué? Para justificarlo también. Para decir que solamente Cristo puede obedecer al Padre. Cristo nos dejó enseñanza. Cristo por eso fue a la cruz y vivió y se sometió y no dejó testimonio en los testamentos de cómo nosotros debemos vivir. Yo digo que todos los cristianos debemos de buscar la letrica roja de lo que Jesús habló en la tierra. Y vivió y se consagró y murió y sufrió en la cruz como cualquiera que lo lleven. Porque sabemos que nada más no era él que murió en la cruz, murieron todos. Murieron muchos en ese entonces. Y fue molido por nuestro pecado, pero que uno que no ha sido pecado pague por tu pecado y por mí. Que el Padre lo haya entregado. ¿Para qué?
para expiar tu pecado y el mío, para pagar el precio que nosotros no tenemos, hermano, con qué pagar. Todavía creemos cuando servimos y somos buenos cristianos y cumplimos con la palabra y vamos a la iglesia y damos los diezmos y la ofrenda y creemos y creen nosotros con eso le estamos pagando. Usted no tiene, puede pasarse la vida entera en la iglesia, esos serán para recompensa, pero no para salvación. La salvación solamente es usted aceptar a Jesucristo por la fe, por el conocimiento de Él en la cruz del Calvario. Creer que Él es Dios y en la verdad de Dios y confiar. Podemos pasarnos la vida sirviendo al Señor. Servir no es salvación. Servir no es humillación delante de Dios. Servir, usted sirve, incluso sirve a veces, la gente sirve en el mundo. Lo que nos hace a nosotros reconocer esta gracia que dice que viene de Dios. Esa reconciliación que Cristo ha hecho con nosotros es humillado delante del Padre, reconociendo que Cristo es el Dios Todopoderoso, que por Él y para Él es que vivimos. Por esa gracia y ese sacrificio expiatorio, hermano. Ayer lo recordamos y cada domingo lo recordamos. Y cada vez que vengamos a recordar la Santa Cena, debiéramos de pensar en este momento que estamos hablando aquí. La reconciliación por medio de Jesucristo, hermano. Hermano, si nosotros no anidamos en nuestra mente, que tiene que ser renovada cada día por el entendimiento del conocimiento de Dios. Si nosotros cada día no nos humillamos delante del Padre, Dios mío, ¿qué será de nosotros y la iglesia en este tiempo? Gemimos delante de Dios por todos nosotros, para que tengamos conciencia de la grandeza del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, Dios mío. Y vamos a seguir, dice, ¿y qué hora es? Ya yo estoy terminando. Déjame terminar, señores, porque si me dejan aquí. Con la mira, dice, dice, de su paciencia, la paciencia de Dios con nosotros, señores, es infinita. Va a tener fin. Va a tener fin porque va a llegar la gran tribulación y va a llegar todo eso. Y lo que ahora no se salven por medio de la gracia, en la tribulación se salvarán por medio de su vida y de aflicción que van. Así que vamos poniéndonos en línea. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y que justifica a lo que es de la fe en Jesús. Él es el justo y que nos justifica. ¿De dónde puesta la jactancia? Yo me adelanto. ¿De dónde puesta la jactancia? Queda excluida. Porque la ley, por las obras, no, sino por la ley, es por la fe. Esto no hay aquí nada que usted y yo podamos hacer por la ley. Nada. Su obra y las mías son nada delante de Dios. Es por la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras. Y esto está muy bueno que lo leamos por la palabra. No hay obra de servicio que nos justifique delante de Dios. Hermano, podemos venir todos, yo siempre lo digo y amo el devocionario, ustedes saben que amo esto. Pero si no nos levantamos antes o después y buscamos una hora de usted, su intimidad con Dios, la obra de trabajar en este ministerio y en cualquier ministerio que usted esté, sin tener una intimidad, sin tener una cercanía, sin tener una relación personal, sigue siendo obra, aún sea esta. Y dice que no nos podemos justificar con estas obras. Que por la fe. Es por la fe en Cristo nada más. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Es solamente Dios de los judíos? No, Señor, es Dios de todo. ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, es Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión
y por mediante la fe a los de la incircuncisión. Él justificará por la fe a ambos. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? No, Señor, no hay nada que usted y yo podamos hacer. La ley es el hacer, mi hermano. Los judíos entienden la ley de otra manera, hacer también, hacerlo bien, hacerlo correcto, hacerlo bueno, hacerlo todo. Aún nosotros no somos judíos, sin embargo, muchos queremos ser buenos y ser justificados y ser vistos como buenos y queremos aparentar ser buenos. Y vivimos en hipocresía, en engaño, en todo esto para aparentar ser buenos. Nada de eso no hace justo delante de Dios. De ninguna manera, sino que confirmamos, dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos e invalidamos la ley con nuestras acciones. Pero aquí quedamos y concluimos, hermano, en esta mañana, que no es por ley. Nada ni nadie se justificará por la ley. La ley es confirmada para que nosotros sepamos y la tenemos que cumplir. Lo más lindo de todo esto es que la tenemos que cumplir, pero no para salvación. Dios nos manda a cumplir la ley de los hombres, la ley que estamos viviendo, las leyes morales, las leyes de todo tipo, el sometimiento en las áreas que nos corresponden. No manda ni ordena el Señor a someternos, porque ahí comenzamos a reflejar, y esto es otro tema. Pero comenzamos cuando nos sometemos a la ley, nada de rebeldía a la ley, no, nos sometemos siempre y cuando las leyes de los hombres están establecidas, las leyes sociales y morales incluso. Hay una ley moral que el hombre quiere cumplir porque está implícita en lo bueno, pero esa ley solamente se cumple para nuestra convivencia, pero delante de Dios no nos sirve. Solamente el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario, el depender de Él de día y de noche, reconocer que solamente la fe puesta en Cristo es la que nos va a dar la salvación. Es a donde tenemos que poner nuestros ojos, en la consumación de la fe en Cristo Jesús. Y tremenda semana que vamos a oír mucho de la crucifixión de Cristo. Hermano, no deje que porque la religión tradicional habla esta semana de la crucifixión, medite en ella esta semana, tal como el mundo lo tiene establecido. Vamos a meditar en ella, vamos a aprovechar las fechas y vamos a meditar en ella, pero como manda la palabra, como la ha establecido. No hay nada que usted y yo hagamos para merecer el sacrificio expiatorio de Jesucristo, pero a Él le plació por su gracia, don inmerecido, para que estemos aquí. Hermano, dejemos que esta palabra, meditemos en ella en esta semana y medite en esta semana, que no haya nada bueno que usted haga, ni yo hagamos para merecer la gracia de Dios que no ha sido revelada en este tiempo. Que el Señor le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Mi amada Marisa, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar orando en esta hora por ti. Vamos a estar dándole gracias a Dios por esta preciosa palabra ministrada a nuestras vidas en este día. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por ese favor inmerecido. Gracias, Señor, porque no éramos nada, ni somos nada sin ti en nuestro ser, viviendo, habitando juntamente con nosotros, Señor. Oh, Padre de la gloria, tu palabra dice que tú mismo estabas en Cristo, reconciliándote con nosotros, tus hijos, los hombres, la creación de tu mano, Señor. Estabas allí reconciliándonos contigo, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Por eso te damos gracias, porque no éramos dignos ni merecedores. Pero en tu amor y tu misericordia a ti te plació, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque somos justificados por fe.
Bendigo tu nombre, mi Dios, aleluya, porque nos has tomado en cuenta desde aún de la fundación del mundo. Desde el vientre de nuestras madres nos tomaste en cuenta, Señor, para que pudiésemos morar contigo, Dios. Aleluya. Para que pudiésemos conocerte, para que pudiésemos ver tu gloria manifiesta en medio de nosotros, Dios. Bendigo tu vida, Señor, porque tú, Señor, nos has dado, oh, sin aún merecerlo, aún mucho más de lo que nosotros esperábamos, Dios. Padre, ahora te presento a Marisa. Mi Dios, tú la conoces. Tú la conoces, Señor, con esa entrega que tú le has dado, mi Dios, porque ciertamente no proviene de ti. Tú pones el querer como el hacer de tu buena voluntad en ella. Sigue, Señor, dándole más, sigue cercándola, sigue ayudándola, sigue dándole sabiduría, sigue rodeando, Señor, su entorno, mi Dios, para que ella pueda crecer aún más en tu palabra, Dios. Y no solamente crecer ella, Señor, sino que ella pueda irradiar la luz que hay en ella, que es la luz de Cristo, a todo aquel que está a su alrededor, Señor. Oh Padre, tenemos que alcanzar nuestro Jerusalén. Señor, que ella pueda ir de su Jerusalén, mi Dios, y que ella pueda ministrarlos, Dios, conforme a tu gracia, Señor, conforme al amor que tú has depositado en cada uno de nosotros y específicamente en ella, Dios. Bendice su entrada, bendice su salida, bendice todo lo que ella haga y prospéralo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y a ti te doy la gloria y la honra hoy, mañana y siempre. Amén y amén.